El auditorio estaba lleno. Las luces bañaban el escenario con un resplandor dorado. Las cámaras de distintos canales enfocaban cada movimiento, cada respiración. En el centro, un hombre alto, de voz firme y mirada encendida, sostenía una Biblia en una mano y un sobre en la otra. Era el pastor Samuel Rivas, conocido por su predicación apasionada sobre la prosperidad divina. Frente a él, tranquilo, con su cruz colgando del cuello y la escritura abierta sobre la mesa, estaba el padre Luis Toro. El pastor Rivas levantó el sobre en alto. «El diezmo no es una opción, es un mandato», clamó con fuerza. «El que no diezma roba a Dios». Así dice Malaquías 3, versículo 8. No hay bendición para el que no da. El público aplaudió dividido. Algunos gritaban «Amén», otros murmuraban en desaprobación. El padre Luis Toro lo observaba en silencio, sin interrumpir, con esa calma que solo tiene quien sabe que la verdad no necesita gritar. Rivas caminó por el escenario como un general arengando a su ejército. «Si no entregas el 10% de tus ingresos, estás cerrando la puerta a las bendiciones del cielo», continuó. «Dios no puede multiplicar lo que tú mismo retienes». El sacerdote se levantó lentamente, tomó el micrófono y miró a la multitud. Su voz era firme, pero serena. «Hermano Samuel, permítame preguntarle algo», dijo con esa cortesía que siempre precedía a un golpe espiritual. «¿Acaso Dios vende sus bendiciones?» El público murmuró. El pastor Rivas frunció el ceño. «No, padre, pero las bendiciones tienen un precio, la obediencia, y el diezmo es obediencia». Luis Toro levantó su Biblia. «La obediencia, hermano, no se mide en dinero, se mide en amor. Cristo no pidió porcentajes, pidió el corazón». Un aplauso se levantó desde una de las gradas. El pastor golpeó el atril. «Pero está escrito, padre. Malaquías 3, 8 dice, ¿robará el hombre a Dios?». Luis Toro sonrió apenas. «Y también está escrito», replicó, «que Dios ama al dador alegre». 2 Corintios 9, 7. Pero no dice que ame al obligado. ¿Dónde quedó la libertad del amor si el creyente da por miedo y no por fe? El público reaccionó con murmullos y exclamaciones. Algunos pastores en la primera fila se removieron incómodos. El padre Toro continuó. «Hermano, el Antiguo Testamento hablaba de un diezmo agrícola, no monetario. Era alimento, no dinero. El pueblo de Israel entregaba parte de su cosecha a los levitas, porque ellos no tenían tierra. Pero Cristo, en el Nuevo Testamento, no cobró ni una moneda por sanar, enseñar o salvar». El pastor apretó el micrófono. «Padre, usted tuerce la escritura». Luis Toro dio un paso adelante. «No, hermano, yo la leo completa. Usted la recorta». El público estalló en un murmullo creciente. El rostro del pastor se tensó. «¿Está usted diciendo que el diezmo no es bíblico?». Luis Toro levantó su cruz y respondió con voz clara. «Digo que el amor no se compra. Digo que la fe no se mide en billetes, sí ni no cintos. Digo que quien manipula el nombre de Dios para enriquecerse no predica al Cristo del Evangelio, predica al ídolo del dinero». El público se levantó a aplaudir. Las cámaras captaron el rostro del pastor, confundido entre la ira y la sorpresa. El debate apenas comenzaba. El pastor Rivas alzó la voz, intentando recuperar el control del auditorio que ya comenzaba a inclinarse hacia el padre Toro. «Padre, cuidado con lo que dice», gritó. «Usted está atacando la obra de Dios. ¿Acaso no sabe que sin el diezmo la iglesia no puede funcionar? Los templos no se mantienen con aire». Luis Toro levantó la mirada, calmado, sosteniendo la Biblia con firmeza. «Hermano, la iglesia no se mantiene con dinero, se sostiene con fe. Si dependiera de las monedas, se habría derrumbado hace siglos. Pero sigue viva porque su tesoro está en el cielo, no en los bolsillos». El público aplaudió y algunos gritaron, «Así es, padre». El pastor respiró hondo, intentando mantener la compostura. «El dinero, padre, es una semilla», replicó con tono solemne. «El que siembra poco, cosecha poco. Si el pueblo no da, Dios no puede multiplicar». Luis Toro sonrió con paciencia. «Hermano, Dios no necesita que le siembres dinero. Él creó el universo sin pedir préstamo. Si el cielo se abre, no es por la cantidad del sobre, sino por la pureza del corazón». Las cámaras enfocaron el rostro del pastor, que ya comenzaba a perder su seguridad. «Entonces, según usted, ¿no debemos diezmar?», preguntó con voz desafiante. «No he dicho eso», contestó Toro con voz firme. «He dicho que nadie debe ser forzado a hacerlo. El amor, cuando es real, da sin que se lo pidan, pero cuando se exige, deja de ser amor, y se convierte en negocio». El público estalló en aplausos.
El pastor caminó de un lado a otro intentando recuperarse. Padre, usted habla bonito, pero las iglesias necesitan dinero. ¿Quién pagará la luz, el sonido, los eventos evangelísticos? Luis Toro dio un paso hacia él. Hermano, Cristo multiplicó los panes sin pedir diezmos. Cuando el amor a Dios es sincero, las manos se abren solas. Pero cuando se enseña a dar por obligación, el corazón se cierra y la fe se marchita. Un silencio denso cayó sobre el lugar. El padre continuó. ¿Sabe cuál es el problema de muchos pastores? Que predican a un Dios contable. Uno que mide la salvación en porcentajes y las bendiciones en cheques. Pero el Dios del Evangelio no negocia, entrega. El público se levantó a aplaudir con fuerza. Algunos pastores invitados bajaron la mirada, incómodos. El pastor Rivas levantó el micrófono. Su voz sonaba más tensa. Padre, usted no entiende, el diezmo es una prueba de fe. Si el pueblo no da, demuestra que no confía en Dios. Luis Toro lo miró fijamente. No, hermano, el que confía en Dios no necesita que lo amenacen con maldiciones para dar. La verdadera fe no nace del miedo, nace del amor. El público estalló en gritos de apoyo. ¡Gloria a Dios! ¡Eso es verdad! El pastor intentó hablar, pero el aplauso lo ahogó. Luis Toro bajó el micrófono y concluyó con una frase que heló el ambiente. El problema no es el diezmo. El problema es el corazón de quien lo exige. Un murmullo recorrió la sala como un trueno. El pastor lo miró con el rostro endurecido. El fuego del debate estaba encendido, y nadie sabía cómo terminaría. El ambiente se volvió tenso. Las cámaras enfocaban los rostros del público, algunos indignados, otros fascinados. En el centro, el pastor Rivas sostenía el micrófono con ambas manos, tratando de mantener el control. Padre Toro, dijo con voz más contenida, usted habla de amor y libertad, pero no entiende lo que cuesta levantar una iglesia. Nosotros trabajamos duro, predicamos, servimos, y el pueblo debe aprender a sostener la obra. El diezmo no es codicia, es orden. El padre lo miró con una mezcla de serenidad y compasión. Hermano, no confunda orden con negocio. El problema no es pedir ayuda, es convertir la fe en una obligación económica. Cristo no envió a sus apóstoles con sobres, sino con espíritu, y el Espíritu Santo no cobra tarifa. El público estalló en aplausos. El pastor respiró profundo, visiblemente molesto. ¿Acaso usted cree que todo el que predica la prosperidad lo hace por interés? Muchos pastores hemos dejado todo por el Evangelio. Luis Toro asintió lentamente. Y eso lo respeto, hermano. Pero hay una gran diferencia entre dejarlo todo por Cristo y así usarlo todo en su nombre. Cuando el altar se convierte en cajero, ya no se sirve a Dios, se sirve al oro. Un murmullo pesado recorrió el lugar. Algunos miembros del público se miraron con incomodidad. Otros comenzaron a aplaudir con fuerza. El pastor levantó su voz buscando imponerse. Padre, no venga a hablarme de oro cuando el Vaticano está lleno de riquezas. ¿Qué autoridad tiene usted para hablar de humildad? Luis Toro se mantuvo inmóvil. Hermano, el oro del Vaticano no compra almas, las conserva. Está en los templos, no en los bolsillos. Pero el oro del falso predicador no adorna altares, construye mansiones. El público rugió. Los aplausos se mezclaron con gritos. El pastor se puso rojo de la ira. Usted está acusando a los siervos de Dios. Luis Toro levantó la mano pidiendo silencio. No acuso, advierto, porque Cristo también advirtió. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. El silencio cayó como una losa. El sacerdote continuó con voz firme. El templo no es un negocio. La iglesia no es una empresa. El evangelio no es una inversión. Y el pastor que mide la fe por la cantidad del sobre, no pastorea ovejas, las esquila. El público gritó, ¡Amén!, y se levantó en masa. Algunos aplaudían con lágrimas en los ojos. El pastor golpeó el atril. Usted está manipulando a la gente con sentimentalismo. El que da recibe, así lo dijo Dios. Luis Toro lo miró con serenidad. Sí, hermano. Pero el que da con interés, no da, invierte. Y Dios no bendice a inversionistas, bendice a los generosos. El público se encendió en aplausos y gritos de ¡Gloria a Dios! El pastor se quedó quieto, sin palabras, mientras el eco del auditorio resonaba como un veredicto. Luis Toro levantó su cruz y concluyó. Cuando el dinero ocupa el altar, Cristo sale por la puerta. La frase quedó suspendida en el aire. El público se puso de pie, aplaudiendo sin parar.
Y el pastor, con el rostro serio, comprendió que el debate apenas había tocado la superficie. El murmullo del público llenaba el aire como un río que buscaba desbordarse. Algunos pastores presentes en el auditorio se miraban entre sí, incómodos. Otros tomaban notas, conscientes de que estaban frente a un debate que marcaría historia. El pastor Rivas, con la frente perlada de sudor, apretaba el micrófono. «Padre Toro», dijo con un tono más serio, «usted habla de amor y libertad, pero la Biblia es clara. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Eso lo dijo el apóstol Pablo». Luis Toro asintió con respeto. «Sí, hermano, pero Pablo también dijo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación. 2 Corintios 9:7. Usted se quedó con la mitad del versículo y dejó fuera la parte más importante, el corazón». Un murmullo de aprobación recorrió el público. El pastor levantó la voz. «Pero si el pueblo no aprende a dar, la obra se detiene. El diezmo sostiene la misión». Luis Toro alzó su cruz y la miró. «Hermano, la misión de Dios no depende de la mano del hombre. Cuando Cristo envió a sus apóstoles, les dijo, no lleven oro, ni plata, ni sandalias de repuesto. La fe verdadera camina con la providencia, no con la presión». El público aplaudió de pie. Las cámaras enfocaban al pastor, que respiraba agitado. «Usted no entiende la realidad de los ministerios», replicó. «Hay gastos, hay responsabilidades. Si el pueblo no da, ¿cómo seguimos?». Luis Toro lo miró con una expresión mezcla de ternura y firmeza. «Hermano, el problema no es pedir ayuda, el problema es vender milagros. Cuando se promete prosperidad a cambio de un sobre, ya no se predica el evangelio, se predica una lotería». Un trueno de aplausos recorrió la sala. El público se volcó hacia el sacerdote. El pastor levantó las manos. «¿Entonces qué? ¿Usted quiere una iglesia pobre, sin recursos, sin templos?». Luis Toro respondió con voz clara. «Prefiero una iglesia pobre con almas ricas que una iglesia rica con corazones vacíos». Los aplausos se volvieron estruendosos. Algunos asistentes lloraban. El pastor Rivas, con el rostro endurecido, apretó la Biblia. «Padre, no se equivoque. La prosperidad también es una promesa divina. Abraham fue bendecido con riquezas, Job fue restaurado con abundancia. Dios no quiere hijos pobres». Luis Toro asintió despacio. «Dios no quiere hijos pobres, quiere hijos generosos. Pero hay una gran diferencia entre abundancia y avaricia. La prosperidad del alma vale más que la del bolsillo». El público gritó, «Amén», y se levantó una ovación. El pastor, ya irritado, replicó, «Usted habla bonito, pero las palabras no pagan los templos». Luis Toro dio un paso al frente, alzando la cruz. «Y el dinero no compra la salvación. La iglesia no necesita edificios de oro. Necesita corazones de fe. Cristo no murió por un templo, murió por las almas». El público explotó en aplausos y vítores. Algunos levantaban Biblias, otros rosarios. El pastor se quedó callado, con la mirada perdida por un instante. Luis Toro bajó la cruz, miró al público y dijo con voz suave, «Dar es bueno. Pero cuando se da por miedo o por manipulación, deja de ser ofrenda y se convierte en negocio». El auditorio entero enmudeció. Esa frase resonó como una sentencia que ningún argumento podría derribar. El ambiente se volvió más tenso que nunca. Las luces del auditorio parecían vibrar sobre el escenario, iluminando los rostros sudorosos de los asistentes. El pastor Rivas, visiblemente alterado, respiró profundo antes de hablar. «Padre Toro, usted puede decir lo que quiera, pero el diezmo es una prueba de fe. El que no da, demuestra que no confía en Dios. Eso es así». Luis Toro, sereno, bajó la mirada por un instante y luego levantó la cruz frente al público. «Hermano, la fe no se prueba con dinero, se prueba con obras de amor, con paciencia, con servicio. Cuando usted dice que el que no diezma no tiene fe, le está poniendo precio a la confianza en Dios. ¿Y la fe? No tiene tarifa». El público comenzó a murmurar. Algunos pastores en la primera fila se movieron inquietos. El pastor levantó la voz. «Pero el mismo Jesús habló de dar. Él dijo, dad y se os dará». Lucas 6:38. Luis Toro asintió sin perder la calma. Y también dijo, «No hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio». Juan 2:16. Cristo habló de dar, sí, pero no de cobrarle al pueblo por las bendiciones. El público estalló en aplausos. El pastor golpeó el atril con frustración.
Usted está desviando la enseñanza. Yo no vendo milagros, yo enseño obediencia. Luis Toro lo miró con ojos profundos. ¿Obediencia o miedo? Hay pastores que han confundido el temor de Dios con el terror al castigo. Y el pueblo, por miedo a ser maldecido, da más por obligación que por amor. Eso no es fe, hermano. Es esclavitud espiritual. El silencio se apoderó del lugar. La cámara enfocó a una mujer en el público, llorando. El pastor intentó defenderse. No puede negar que el diezmo está en la Biblia. Abraham lo dio a Melquisedec. Luis Toro levantó la Biblia en alto. Y Abraham lo dio una sola vez, no cada mes. No lo hizo por ley, sino por gratitud. El diezmo de Abraham no fue un impuesto divino, fue una ofrenda libre. Los aplausos retumbaron. El pastor, más agitado, replicó: pero si la gente no da, la obra se detiene. Luis Toro dio un paso adelante. La obra de Dios nunca se detiene cuando la mueve el Espíritu Santo. Se detiene cuando la mueve el interés. Cristo multiplicó panes, no billetes. La iglesia primitiva compartía lo que tenía, no lo que se le exigía. El público gritó: ¡Gloria a Dios! El pastor comenzó a perder su seguridad. Su voz tembló. Entonces, ¿usted diría que el pueblo no tiene que diezmar más? Luis Toro negó con la cabeza. Digo que el pueblo debe dar, pero no por miedo al infierno, sino por amor al cielo. Que dé porque siente, no porque lo obligan. Los aplausos se volvieron ensordecedores. El sacerdote miró al público, luego al pastor, y concluyó: Dios no pide lo que sobra del bolsillo, sino lo que nace del alma. El verdadero diezmo es el tiempo que se da al necesitado, la oración por el enfermo, la paciencia con el que sufre. Esas son las monedas del reino. El público se puso de pie. Algunos lloraban, otros gritaban: ¡Amén! El pastor, en silencio, bajó la cabeza. El golpe de la verdad había sido certero, y el debate apenas cruzaba la mitad de su tempestad. El público seguía en pie, entre aplausos y lágrimas. Las luces del auditorio oscilaban como si el ambiente espiritual fuera más fuerte que la electricidad. El pastor Rivas, respirando con dificultad, levantó la Biblia y gritó con todas sus fuerzas: Padre Toro, usted confunde al pueblo. Si todos pensaran como usted, las iglesias cerrarían. Los siervos no podrían vivir del evangelio. Luis Toro lo miró con calma, dejando que el eco de sus palabras se disipara. Hermano, el evangelio no es una empresa para sostener empleados, sino una misión para salvar almas. Quien sirve a Cristo lo hace con vocación, no con factura. El público respondió con un fuerte «Amén». El pastor golpeó el atril, su rostro enrojecido por la tensión. «Pero el obrero es digno de su salario», exclamó. «Eso dice la Escritura». Luis Toro asintió lentamente. «Y es verdad, hermano. Pero una cosa es salario y otra es abuso. El obrero de Dios vive con lo que Dios provee, no con lo que manipula. Cuando el siervo convierte el púlpito en su empresa, deja de servir al Señor y empieza a servirse a sí mismo». El público rugió en aplausos. Algunos se pusieron de pie gritando «¡Gloria a Dios!». El pastor, ya sin la misma fuerza, bajó la voz. «Usted no entiende lo que cuesta mantener la obra. Hay que pagar luces, equipos, personal». Luis Toro lo interrumpió con tono firme. Y aún así, los apóstoles predicaban sin micrófonos y sin templos. La iglesia nació en las casas, no en los auditorios. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. No se necesita una factura para que Dios se manifieste. El público gritó «¡Amén!» y los aplausos llenaron el aire. El pastor intentó replicar: «Pero el pueblo debe honrar a Dios con sus bienes». Luis Toro alzó la cruz. Sí, con sus bienes y con su vida. Pero una cosa es honrar, y otra financiar la vanidad de los hombres. Dios no pidió templos de lujo, pidió corazones limpios. El silencio cayó de golpe. El padre continuó con voz profunda. Cuando Cristo entró al templo y vio a los mercaderes, los echó afuera. No porque vendieran, sino porque habían olvidado para quién era ese lugar. Hoy muchos templos son iguales. Se habla más del dinero que de la cruz. Los aplausos resonaron como un trueno. El pastor bajó la cabeza por un momento, tratando de encontrar una respuesta. Usted critica, pero ¿cómo cree que se expande la obra si no hay recursos? Luis Toro se acercó al atril y dijo con tono grave: «Hermano, los recursos del cielo no son billetes, son almas. Cristo no dijo vayan y cobren, dijo vayan y prediquen». La iglesia creció con fe, no con cheques. El público explotó en vítores. El sacerdote levantó la cruz y concluyó: «Donde el evangelio se predica por dinero, Dios deja de hablar».
Pero donde se predica por amor, hasta las piedras se convierten en templo. El auditorio entero estalló en un aplauso interminable. El rostro del pastor reflejaba una mezcla de rabia y desconcierto. La batalla espiritual estaba en su punto más alto, y el fuego de la verdad seguía creciendo. El ruido del auditorio era ensordecedor. Las cámaras giraban para capturar cada expresión del público, mientras los aplausos retumbaban en las paredes. El pastor Rivas, visiblemente alterado, se limpió el sudor del rostro. Su voz, aunque fuerte, comenzaba a quebrarse. «Padre Toro, usted habla de amor, pero sus palabras destruyen la confianza del pueblo en sus líderes. Si la gente deja de diezmar, las iglesias se derrumbarán». Luis Toro levantó la cruz lentamente, mirándolo con calma. «Hermano, si una iglesia se derrumba porque el dinero deja de entrar, es porque no estaba edificada sobre Cristo, sino sobre las monedas. La iglesia verdadera no depende de los billetes, sino del Espíritu Santo». El público rugió con un «Amén», que hizo temblar el escenario. El pastor se acercó al borde del estrado, señalando al sacerdote. «Usted confunde la libertad con el desorden. Dios es un Dios de principios». Luis Toro respondió con serenidad. «Dios es un Dios de orden, sí, pero también de verdad, y no hay orden más sagrado que el de no mentir al pueblo. Obligar a un creyente a diezmar bajo amenaza no es fe, es manipulación espiritual». Un silencio incómodo recorrió la sala. El pastor golpeó el atril. «Entonces dígame, padre, ¿qué mantiene su iglesia si no son las ofrendas? ¿Quién paga los gastos? ¿Quién sostiene las misiones?» Luis Toro sonrió apenas. «Cristo. El mismo que sostuvo a Pedro en la tormenta y al pueblo en el desierto. Cuando una obra es de Dios, Él mismo se encarga de mantenerla. Cuando no lo hace, es porque la obra no es suya». Los aplausos se encendieron como fuego. El pastor respiró hondo. Su voz ya no tenía el mismo tono de autoridad. «Usted lo simplifica todo, padre. El mundo ha cambiado». Luis Toro levantó la Biblia. «Sí, el mundo cambió, pero la palabra no. Si para predicar necesitamos vender milagros o ponerle precio a la bendición, entonces el que cambió no fue el mundo, fue el evangelio que ustedes adaptaron». El público gritó «Gloria a Dios». El pastor levantó la Biblia y respondió con furia: «Usted me está llamando falso profeta». Luis Toro bajó la mirada y su voz fue como un eco firme y suave a la vez. «No te llamo así, hermano. Pero si lo sientes, pregúntale a tu conciencia por qué». El silencio fue total. El pastor se quedó inmóvil, mientras una sombra de duda cruzaba su rostro. Luis Toro avanzó unos pasos más. «No vine a humillarte, sino a recordarte que el evangelio no se vende. Que el ministerio no es un negocio, sino un sacrificio. Que el altar no es una vitrina, sino una cruz». El público se levantó de pie. Los aplausos eran atronadores. Las lágrimas caían. El pastor, sin palabras, bajó la cabeza. Luis Toro, con la cruz en alto, añadió con voz temblorosa: «Quien ama de verdad, da sin pedir nada a cambio. Pero quien da esperando recibir, no ama. Comercia». El público entero gritó: «¡Amén!». Esa noche, las cámaras no grababan solo un debate. Grababan el instante exacto en que una verdad eterna rompía una cadena de engaño. El auditorio ardía de emoción. Los gritos de «Gloria a Dios» resonaban entre los aplausos. Algunos asistentes lloraban, otros levantaban las manos al cielo. En medio del escenario, el pastor Rivas y el padre Luis Toro se miraban frente a frente, como dos mundos en colisión. El pastor, con la voz tensa, trató de retomar la autoridad. «Padre, usted habla bonito, pero no entiende el peso de liderar un ministerio. Si el pueblo no diezma, la obra muere. Todo siervo necesita respaldo económico». Luis Toro lo miró fijamente. «Y todo siervo necesita discernir, hermano. Porque una cosa es el respaldo y otra el lucro. Cristo tuvo 12 apóstoles, no 12 contadores. Cuando el dinero entra al altar, el fuego de Dios se apaga». El público estalló en aplausos. El pastor respiró profundamente, intentando mantener la calma. «Usted no puede negar que los que dan son bendecidos. Yo he visto milagros financieros después de ofrendar». Luis Toro asintió con respeto. «Sí, hermano. Dios bendice al generoso, pero también prueba al codicioso. No todo aumento es bendición, y no toda pérdida es castigo. A veces Dios quita el oro para encender la llama». Un murmullo reverente recorrió el auditorio. El pastor intentó sonreír, pero su voz temblaba. «Usted lo espiritualiza todo, padre. Pero la fe sin obras está muerta. Si la gente no da, ¿cómo ve la mano de Dios?». Luis Toro levantó la Biblia.
La fe sin obras está muerta, sí. Pero las obras no son sobres, son actos de amor. Jesús nunca pidió monedas para sanar, Él dio sin recibir. Y su recompensa fue la cruz. ¿Está usted dispuesto a dar sin esperar nada? El pastor se quedó en silencio. El público contuvo la respiración. Luis Toro dio un paso al frente. El problema de muchos predicadores modernos no es que enseñen a dar, sino que enseñan a esperar. Y quien da esperando recibir, no da por amor, sino por negocio. El público gritó, ¡Amén! Y los aplausos fueron ensordecedores. El pastor, cada vez más tenso, bajó la voz. Usted me acusa de negociar con la fe. No te acuso, hermano, interrumpió Toro. Te invito a mirar dentro de ti. Si al hablar de Dios piensas en ingresos, tu altar ya cambió de dueño. La frase cayó como un relámpago. El pastor dio un paso atrás, su rostro mostraba una mezcla de rabia y desconcierto. Eso es muy fácil decirlo cuando se vive del Vaticano, gritó. Luis Toro sonrió sin alterarse. Hermano, yo vivo de la providencia, no de la manipulación. Mis manos no piden diezmos, piden almas. Mi recompensa no está en los bancos, está en los corazones que regresan a Dios. El público se levantó y comenzó a aplaudir con fuerza. Las cámaras enfocaron al público que gritaba. Así se predica la verdad. El pastor bajó el micrófono lentamente, mirando al suelo. Luis Toro levantó su cruz y habló con voz profunda. El oro brilla, pero la llama ilumina. Algunos han cambiado la luz del evangelio por el brillo del dinero. Y cuando eso pasa, el alma se oscurece. El público respondió de pie con un «Gloria a Dios», que hizo retumbar las paredes. El pastor cerró los ojos un momento. Por primera vez en la noche, no supo qué responder. El aire del auditorio se volvió denso, casi sagrado. El murmullo del público se desvaneció cuando el padre Luis Toro bajó del estrado y caminó lentamente hacia el centro del escenario. Cada paso suyo parecía pesar toneladas. El pastor Rivas, aún con el micrófono en mano, lo observaba con una mezcla de nerviosismo y orgullo herido. Luis Toro levantó la voz clara y resonante. Hermano Samuel, hay algo que debemos preguntarnos todos los que predicamos. ¿Estamos sirviendo en un altar? ¿O actuando en un escenario? El silencio fue absoluto. Hasta las cámaras dejaron de moverse. El pastor entrecerró los ojos. ¿Qué intenta decir, padre? ¿Que yo actúo? ¿Que mi ministerio es una farsa? Luis Toro mantuvo la calma. No lo digo yo, hermano. Lo pregunta el Evangelio. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Mateo 6:2. Si nuestras obras necesitan reflectores, tal vez ya no son obras, sino espectáculos. El público murmuró tocado por las palabras. El pastor replicó con fuerza. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Yo predico en escenarios porque quiero alcanzar multitudes. Luis Toro asintió con respeto. Y eso es bueno, hermano. Pero recuerda que la voz que más convierte no siempre viene de un micrófono, sino de un testimonio. Hay quienes llenan estadios y vacían almas. Los aplausos se levantaron como una ola. El pastor bajó la mirada, respirando agitado. Usted no entiende, padre. No sabe lo que es cargar con una comunidad entera. Sí lo sé, interrumpió Toro con suavidad. Y por eso te digo, quien lleva almas no las pesa en ofrendas. El verdadero pastor no mide su rebaño por los sobres, sino por las lágrimas que consuela. El público gritó, «Amén». El pastor dio un paso hacia él, con el rostro endurecido. Usted me hace quedar como un ladrón delante de todos. Luis Toro bajó la cruz lentamente. No, hermano, no vine a humillarte. Vine a recordarte que el altar es para servir, no para enriquecerse. Si el pueblo te da, agradéceselo. Pero nunca les hagas creer que su salvación depende del monto. Eso no es fe, eso es chantaje espiritual. Un fuerte aplauso resonó. El pastor, con voz temblorosa, replicó. ¿Y usted cree que yo chantajeo a la gente? Jamás he vendido la salvación. Luis Toro lo miró fijamente. Entonces no les vendas el miedo, porque cuando dices que Dios maldice al que no da, estás convirtiendo al Padre en cobrador y al cielo en negocio. El público se puso de pie. Algunos lloraban. El pastor bajó el micrófono. Su voz ya no tenía fuerza. Usted no sabe cuánto cuesta mantener la fe del pueblo. Luis Toro dio un paso más. La fe del pueblo no se mantiene con billetes, sino con verdad. Y la verdad, hermano, no se cobra, se anuncia.
Los aplausos fueron tan fuertes que los micrófonos saturaron. El rostro del pastor reflejaba algo nuevo, una mezcla de ira, culpa y miedo. Luis Toro lo miró con compasión y añadió: el altar no se mide por cuántos lo aplauden, sino por cuántos se convierten. Y esta noche, hermano, creo que Dios quiere convertirte a ti. El público gritó: ¡Gloria a Dios!, con una fuerza que sacudió todo el auditorio. El pastor, por primera vez, bajó la mirada y no dijo nada. El silencio en el auditorio era casi sobrecogedor. Los focos dorados apuntaban al centro del escenario, donde el padre Luis Toro permanecía de pie, con la cruz en alto, mientras el pastor Rivas se sostenía del atril visiblemente afectado. El debate ya no era entre dos hombres, era entre la verdad y el orgullo. El pastor habló primero, con voz baja pero cargada de emoción. Padre, usted no entiende lo que cuesta servir al pueblo. A veces no hay recursos, no hay apoyo y uno tiene que insistir. Si no pedimos, no comemos. Luis Toro bajó la cruz despacio. Hermano, el que sirve a Dios de corazón nunca pasa hambre. Cristo lo prometió. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Pero cuando buscamos primero la añadidura, el reino se aleja. El público gritó: ¡Amén!, con fuerza. El pastor levantó la mano. No me malinterprete. Yo no predico por dinero. Solo enseño que Dios recompensa al que da. Luis Toro asintió con una leve sonrisa. Y es cierto, hermano. Dios recompensa al que da, pero no al que negocia. Él mira el corazón, no el billete. Hay quienes dan mucho y no aman. Y hay quienes dan poco, pero lo hacen con el alma. El público se conmovió. Algunas personas comenzaron a llorar. El pastor respiró hondo, intentando recuperar el control. Pero la gente necesita motivación, padre. Si no les enseñamos a dar, no participan. Luis Toro lo miró fijamente. Entonces no los estás motivando, los estás condicionando, y Dios no trabaja con condiciones. El amor que se da esperando algo a cambio no es amor, es contrato. El silencio fue total. El pastor bajó el micrófono, su rostro se endureció. Usted está destruyendo años de enseñanza. Luis Toro alzó la Biblia. No destruyo, hermano. Solo destapo lo que el hombre ha querido tapar con excusas. La verdad incomoda, pero también libera. El público rugió con aplausos. El pastor, temblando, alzó la voz una vez más. Entonces diga, padre, si el dinero no importa, ¿por qué hay colectas, por qué hay ofrendas en su iglesia también? Luis Toro se acercó, la mirada firme, el tono sereno. Porque dar sigue siendo necesario pero no obligatorio. Nadie en mi iglesia pierde la bendición por no dar. Nadie es maldecido por ser pobre. Aquí no se compra el favor de Dios, se vive su misericordia. El público se puso de pie. Luis Toro siguió con voz poderosa. El dinero sirve para construir templos, pero el amor construye almas. El diezmo paga ladrillos, pero la fe levanta vidas. ¿Qué prefieres edificar, hermano? ¿Muros o corazones? El pastor no respondió. El sacerdote bajó el tono y añadió: yo no vine a condenarte. Vine a recordarte que el evangelio es gratuito porque fue comprado con sangre, no con monedas. Cristo no cobró por salvarnos. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle precio a su gracia? El público gritó con fuerza: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Las cámaras captaron las lágrimas cayendo por el rostro del pastor. Luis Toro se acercó lentamente y le dijo con ternura: no temas perder el dinero, hermano. Teme perder el propósito. Porque un ministerio sin verdad, aunque tenga oro, está en quiebra ante el cielo. El pastor bajó la cabeza, visiblemente conmovido. El auditorio entero se puso de pie, y los aplausos resonaron como una oración. El público seguía en pie, aplaudiendo con fuerza. Las luces del auditorio temblaban sobre las cabezas de cientos de personas que no podían apartar la vista del escenario. El pastor Rivas permanecía quieto, sosteniendo el micrófono con ambas manos. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo nuevo, una sombra de duda. El padre Luis Toro, con la cruz en alto, esperaba en silencio. El pastor habló con voz temblorosa: Padre, usted dice que la gracia no se compra. Pero en la práctica, ¿cómo se mantiene la obra de Dios? Los misioneros, los templos, los estudios, todo eso cuesta. Luis Toro sonrió con calma. Y Dios siempre provee, hermano. Pero provee a través de corazones generosos, no manipulados. Cuando el amor del creyente es libre, el cielo se abre. Pero cuando se da por miedo, el cielo se cierra.
El público respondió con un amén, fuerte y sincero. El pastor bajó la cabeza. ¿Y qué del sacrificio?, preguntó. ¿No es el diezmo una muestra de sacrificio? Luis Toro asintió despacio. Sí, pero el sacrificio que agrada a Dios no es el que se hace con el bolsillo, sino con el alma. Hay personas que no pueden dar dinero, pero dan tiempo, dan oración, dan consuelo. Esas son las monedas del alma. Y esas pesan más que el oro en el cielo. El público comenzó a aplaudir conmovido. El pastor respiró hondo, intentando recuperar firmeza. Pero el pueblo necesita una guía clara. Si no hay reglas, hay desorden. Luis Toro levantó la Biblia. Hermano, el amor no necesita reglas, necesita ejemplo. Si el pastor vive lo que predica, el pueblo da sin que se lo pidan. Pero si el pastor solo pide, el pueblo deja de creer. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. El pastor levantó la voz. Padre, usted ha criticado, pero no ha dicho cuál es la forma correcta de ofrendar. Luis Toro bajó la cruz y se acercó al borde del escenario. La forma correcta es simple, hermano. Da sin contarlo, da sin anunciarlo, da sin esperar. Porque cuando das en silencio, el cielo hace ruido. El público estalló en aplausos. El pastor, con la voz más débil, preguntó: ¿y si la gente deja de dar, qué pasa con la iglesia? Luis Toro sonrió con ternura. La iglesia no se cae, hermano, porque fue Cristo quien la fundó. Él la sostuvo en las catacumbas, la sostuvo en persecuciones, y la sostendrá cuando falte todo, menos la fe. Los aplausos se hicieron ensordecedores. El pastor bajó el micrófono con lágrimas en los ojos. Luis Toro lo miró directamente. No temas que el pueblo deje de dar. Teme que deje de creer. Porque el corazón que se aleja de Dios no se recupera con un sermón, sino con ejemplo y humildad. El público gritó, «Gloria a Dios», una y otra vez. El pastor intentó hablar, pero su voz se quebró. Luis Toro bajó la cruz, se acercó lentamente y dijo: Cristo nos dio la vida sin exigir nada. El verdadero siervo no pide, ofrece, y lo que ofrece, lo ofrece con amor. El pastor lo miró en silencio, con lágrimas cayendo. Luis Toro levantó la cruz al cielo. El diezmo más grande que Dios espera es el corazón rendido del hombre, y ese, hermano, no se deposita en sobres, sino en el altar del alma. El público se levantó, gritando y llorando. Las cámaras captaron al pastor conmovido, limpiándose las lágrimas. Esa noche, el debate ya no era sobre dinero, era sobre redención. El ambiente en el auditorio había cambiado. Ya no era una batalla de argumentos, sino una conversación entre almas. El público escuchaba en silencio reverente. Algunos lloraban, otros oraban en voz baja. El pastor Rivas, con los ojos humedecidos, sostuvo el micrófono con ambas manos. Frente a él, el padre Luis Toro permanecía firme, con la cruz levantada y la mirada compasiva. El pastor habló primero con voz apagada. Padre, quizás tenga razón. Tal vez me he preocupado demasiado por lo que entra al templo y poco por lo que sale del corazón. Pero si dejamos de enseñar a dar, ¿no se enfriará la fe del pueblo? Luis Toro asintió lentamente. Hermano, la fe no se enfría por falta de dinero. Se enfría por falta de amor. El que ama a Dios de verdad no necesita que lo presionen para compartir. El amor verdadero da en silencio y sin cálculo. El público respondió con un amén, suave pero poderoso. El pastor bajó la mirada, respirando con dificultad. He visto tanta necesidad en la gente, padre. Tantos que solo buscan una señal de prosperidad. A veces uno predica esperanza, pero termina vendiéndola sin darse cuenta. Luis Toro dio un paso hacia él. Y ahí, hermano, está la trampa del enemigo. Cuando la esperanza se vende, deja de ser evangelio y se convierte en comercio. Dios no se compra con sobres, se encuentra con rodillas. El público comenzó a llorar. Muchos se arrodillaron en sus puestos. El pastor levantó la mirada, su voz apenas un susurro. Padre, ¿y cómo sé si lo que hago agrada a Dios? Luis Toro bajó la cruz, la sostuvo con ambas manos y respondió con ternura. Si lo haces por amor, agrada. Si lo haces por miedo, se apaga. Si lo haces por interés, se pierde. Pero si lo haces por fe, aunque no tengas nada, ya lo diste todo. Un silencio absoluto invadió la sala. Las luces doradas reflejaban las lágrimas que corrían por el rostro del pastor. Luis Toro dio otro paso hacia él. Dios no mira la cantidad del don, sino la intención del alma. La viuda del Evangelio dio 2 monedas, y Cristo dijo que había dado más que todos, no porque dio mucho, sino porque se dio a sí misma. El público gritó, «Gloria a Dios», y rompió en aplausos. El pastor respiró hondo, mirando al sacerdote con respeto. «Padre,
¿Usted cree que Dios me puede perdonar por haber confundido al pueblo? Luis Toro lo miró con una sonrisa llena de compasión. Hermano, el que reconoce su error ya ha dado la ofrenda que Dios más valora, la humildad. Porque el arrepentimiento limpia más que el oro y pesa más que el diezmo. El pastor bajó la cabeza, visiblemente conmovido. Luis Toro levantó la cruz una vez más. La ofrenda que Dios acepta no se da en la mano, se da en el alma. Es la oración sincera, el perdón concedido, el amor ofrecido. Y esa, hermano, es la única que el cielo nunca rechaza. El público se levantó y comenzó a aplaudir con todas sus fuerzas. Algunos gritaban, otros lloraban. El pastor, arrodillado, dejó el micrófono en el suelo. Luis Toro se acercó, puso una mano sobre su hombro y murmuró: La fe no se mide en sobres. Se mide en lágrimas que se convierten en esperanza. El auditorio entero estalló en un aplauso interminable. Esa noche muchos no dieron dinero, pero todos entregaron algo más valioso: su corazón. El público seguía de pie, ovacionando sin cesar. El ambiente se había transformado en algo sagrado, una mezcla de silencio, lágrimas y gloria. Las luces doradas caían sobre el escenario, donde el pastor Rivas continuaba de rodillas. Frente a él, el padre Luis Toro lo observaba con compasión, su cruz brillando bajo el reflejo de los focos. El pastor levantó la mirada, con la voz rota. Padre, llevo años predicando sobre la prosperidad. Pensé que lo hacía por obediencia, pero ahora entiendo que también lo hacía por miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a que mi ministerio se apagara. Luis Toro bajó la cruz despacio. Hermano, el miedo es un ladrón silencioso. Roba la pureza del mensaje, convierte la fe en negocio y la esperanza en moneda. Pero cuando la verdad entra, el miedo huye. El público gritó, ¡Amén!, y aplaudió con fuerza. El pastor se secó las lágrimas. ¿Y cómo se predica sin miedo, padre? ¿Cómo se confía en que Dios proveerá cuando no hay nada? Luis Toro se inclinó ligeramente hacia él. Predicando desde la cruz, no desde el bolsillo. Cristo no prometió riquezas, prometió el reino. Y el reino no se compra ni se vende, se vive. El público volvió a ponerse de pie, gritando, ¡Gloria a Dios! El pastor respiró profundo. Entonces, ¿usted cree que he engañado al pueblo? Luis Toro negó con la cabeza. No, hermano. No lo engañaste tú. El error es más antiguo que tú. Muchos, buscando llenar los templos, vaciaron el evangelio. Pero Dios no busca templos llenos, busca corazones encendidos. Los aplausos retumbaron con fuerza. El pastor se llevó la mano al pecho. Padre, esta noche siento algo distinto. Como si una carga se me quitara de encima. Luis Toro sonrió. Eso que sientes es la verdad, hermano. La verdad no se impone, se revela. No destruye, libera. Cuando la aceptas, no te deja igual, te transforma. El público comenzó a llorar. Algunos se abrazaban, otros oraban en silencio. El pastor, con la voz quebrada, miró al público. Durante años pedí al pueblo que sembrara dinero para ver milagros. Pero ahora veo que el milagro era otro. Que el milagro es creer sin tener que pagar por creer. Luis Toro levantó la cruz con solemnidad. Así es, hermano. El milagro más grande no es recibir dinero, sino recibir perdón. El mayor tesoro no está en las ofrendas, sino en el alma que se rinde. El público gritó, ¡Aleluya!, y los aplausos fueron ensordecedores. El pastor se puso lentamente de pie, mirando al sacerdote. Padre, ¿y si el pueblo deja de confiar en mí? ¿Si me rechazan por haber cambiado? Luis Toro extendió su mano. Entonces habrás ganado la confianza de Dios, porque no hay mejor premio que su misericordia. El que predica para agradar a los hombres recibe aplausos. El que predica para agradar a Dios recibe paz. El público rugió con un «Gloria a Dios», que estremeció el recinto. El pastor, entre lágrimas, levantó su Biblia al cielo. Padre, esta noche entendí que no vine a vencerlo. Vine a encontrarme con la verdad que tanto temía. Luis Toro bajó la cruz y dijo con voz suave pero firme. Y esa verdad, hermano, no es mía, es de Cristo. Él solo me usó para recordártela. El auditorio entero estalló en aplausos, gritos y oraciones. El pastor y el sacerdote permanecieron frente a frente, iluminados por la misma luz. Esa noche no ganó una religión, ganó la verdad. El auditorio estaba al borde del éxtasis espiritual. Nadie podía quedarse sentado. Todos aplaudían,
Lloraban o elevaban las manos al cielo. Las cámaras enfocaban los rostros empapados en lágrimas, mientras la voz del público formaba un solo clamor: ¡Cristo vive! El pastor Rivas, aún con la Biblia en la mano, temblaba. Miraba al padre Luis Toro con una mezcla de respeto y rendición. «Padre, usted ha dicho palabras que me han roto el alma. Siempre creí que predicar la prosperidad era servir a Dios. Hoy siento que estuve sirviendo a mis temores». Luis Toro bajó la cruz lentamente. «Hermano, Dios no te acusa, te llama. A veces permite que toquemos fondo no para destruirnos, sino para despertarnos. El verdadero siervo no vive del diezmo, vive del testimonio». El público gritó: «Amén», con fuerza. El pastor bajó la cabeza. «Padre, no imaginé que un debate pudiera convertirse en un espejo. Yo vine a probar mi doctrina, y terminé probando mi corazón». Luis Toro se acercó un paso, con voz firme pero cálida. «Y eso, hermano, es lo que Cristo quería. No viniste a perder, viniste a renacer. El hombre que reconoce su error ya está más cerca del reino que aquel que presume tener razón». El público estalló en aplausos, mientras el pastor respiraba con dificultad. «Padre», susurró con lágrimas en los ojos, «¿qué le diría a todos los pastores que, como yo, confunden el diezmo con una exigencia divina?» Luis Toro levantó la cruz. «Les diría que Dios no necesita contadores, sino corazones, que el único diezmo que Él exige es la entrega total del alma, que la fe no se alimenta de sobres, sino de servicio, oración y verdad». El público comenzó a gritar: «¡Gloria a Dios!». El pastor levantó la vista. «Entonces, ¿la gente ya no debe dar más dinero?». Luis Toro negó con un gesto suave. «Claro que debe dar, hermano, pero no por obligación. Que den al huérfano, al enfermo, al pobre, al misionero que sufre. Que su ofrenda no sea para enriquecer a los hombres, sino para aliviar el dolor de los que cargan la cruz». El público rompió en aplausos y llantos. Algunos se abrazaban. El pastor, conmovido, levantó la Biblia y dijo en voz temblorosa: «Toda mi vida prediqué que quien no da, se aleja de Dios. Pero hoy comprendo que el que no ama, aunque dé todo, ya está lejos». Luis Toro lo miró con ternura. «Así es, porque puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. El dinero que se da sin amor se evapora. El amor que se entrega sin esperar recompensa permanece para siempre». El público rugió en aprobación, gritando: «¡Aleluya!». El pastor, llorando, se arrodilló lentamente ante el crucifijo que colgaba al fondo del escenario. Luis Toro bajó la cruz y lo observó en silencio. El corazón que se arrodilla no se humilla, se libera. Y esta noche, hermano, has liberado al tuyo. El público comenzó a aplaudir, mientras muchos seguían el ejemplo del pastor y se arrodillaban también. El sacerdote cerró los ojos y añadió con voz firme: «Cristo no fundó una religión de tarifas, sino de ternura. No una iglesia de deudas, sino de gracia. No un altar de oro, sino un altar de amor». El auditorio entero gritó: «¡Gloria a Dios!», en una sola voz que estremeció el lugar. Las lágrimas, los abrazos y la fe se mezclaron en un mismo espíritu. El debate ya no era un enfrentamiento, era un despertar. Las luces del auditorio descendieron suavemente, bañando el escenario en un tono dorado y celestial. El público seguía de pie, algunos con los brazos extendidos, otros llorando en silencio. Las cámaras enfocaban los rostros emocionados mientras el padre Luis Toro y el pastor Rivas permanecían frente a frente, iluminados como dos antorchas humanas. El pastor habló primero, con voz baja pero firme: «Padre, esta noche entendí algo que nunca había comprendido. Toda mi vida creí que el dinero era la llave para abrir las puertas del cielo. Pero esas puertas solo se abren con humildad». Luis Toro sonrió con serenidad. «Hermano, la humildad es la moneda del reino. Quien la posee nunca será pobre ante Dios. Puedes perder todo lo material, pero si guardas la fe, sigues siendo millonario en el cielo». El público gritó: «Amén», y comenzó a aplaudir. El pastor se limpió las lágrimas. «He enseñado mal, padre. He hablado de abundancia, y olvidé enseñar gratitud». Luis Toro bajó la cruz, acercándose a él. «Y sin embargo, hermano, hoy enseñas más que nunca, porque el que se arrepiente da una lección más profunda que 1000 sermones. Has mostrado al mundo que la verdad, cuando se acepta, no humilla, santifica». El público rugió con un aplauso atronador. El pastor levantó su Biblia. «¿Y qué hago ahora? ¿Cómo corrijo todo esto?».
¿Cómo vuelvo a predicar sin que la gente piense que soy un hipócrita? Luis Toro puso una mano sobre su hombro. Predica desde tus cicatrices. Cuéntales que el oro engaña, pero la gracia no. Diles que descubriste que la prosperidad más grande no es la del bolsillo, sino la del alma. Cuando un corazón es limpio, todo lo demás encuentra su orden. El público lloraba, los aplausos no cesaban. El pastor respiró profundamente. Padre, ¿sabe qué siento ahora? Que durante años trabajé por Dios, pero sin Dios. Luis Toro bajó la mirada y respondió con voz suave. Y aún así, Él nunca dejó de esperarte. Porque el amor de Cristo no se vence con errores, se multiplica en el arrepentimiento. El pastor levantó la vista hacia el crucifijo. Padre, quiero volver a predicar, pero esta vez sin miedo a perder. Quiero enseñar que la fe no necesita promesas de riqueza, sino hambre de verdad. Luis Toro sonrió. Entonces, hermano, ya estás listo. Porque el verdadero siervo no busca seguidores, busca almas, no mide su éxito en ofrendas, sino en conversiones. El público estalló en un aplauso ensordecedor. El pastor levantó el micrófono, su voz quebrada pero decidida. Hoy renuncio al evangelio de la prosperidad y vuelvo al evangelio de la cruz. El auditorio rugió. Gritos, aplausos, oraciones llenaron el recinto. Luis Toro levantó la cruz al cielo. Y ese, hermano, es el único evangelio que salva. El que no promete oro, sino gracia. El que no exige dinero, sino amor. El pastor, llorando, cayó de rodillas. Luis Toro se inclinó y murmuró. El que encuentra la verdad y la proclama, aunque le cueste todo, ha ganado más que cualquier fortuna. El público gritó. Una sola fe, una sola iglesia, un solo Señor. Las luces se intensificaron mientras las cámaras captaban la escena. Esa noche, el debate terminó donde todo comenzó, ante la cruz. Y en ese altar invisible, el dinero perdió su poder. Y la verdad conquistó los corazones. El auditorio aún vibraba con los aplausos. La gente no quería sentarse. Había algo diferente en el ambiente. Un silencio sagrado que se mezclaba con el llanto de cientos de personas. El escenario, antes lugar de debate, ahora parecía un altar vivo. El padre Luis Toro, con la cruz en alto, observaba al público con una mirada llena de ternura. A su lado, el pastor Rivas seguía de rodillas, respirando profundamente, como si cada lágrima limpiara años de engaño y culpa. Luis Toro rompió el silencio. Hermanos, esta noche hemos aprendido que la fe no se compra, se vive. Que el diezmo más puro no se entrega en sobres, sino en corazones. Y que el oro del cielo no se guarda en bancos, sino en almas que aman. El público gritó, ¡Amén!, al unísono. El pastor levantó lentamente la cabeza, aún de rodillas. Padre, lo que más me duele es pensar en cuántos confiaron en mí. Cuántos dieron esperando un milagro. ¿Cómo les explico ahora que el milagro no estaba en el dinero, sino en la fe? Luis Toro sonrió con compasión. No necesitas explicarles nada, hermano. Solo muéstrales. Vive de manera que vean que has cambiado. El testimonio convence más que 1000 sermones. El pastor asintió con lágrimas cayendo por su rostro. Yo vine aquí a defender mi doctrina, y usted me trajo de vuelta a la cruz. Luis Toro bajó la cruz y la sostuvo frente a él. La cruz no cobra entradas, hermano. Solo pide corazones. En ella no se venden milagros. Se derrama misericordia. Por eso es tan poderosa. Porque representa el amor que no exige nada a cambio. El público se levantó y comenzó a aplaudir. Algunos gritaban, ¡Gloria a Dios! Otros simplemente lloraban. El pastor se puso de pie con dificultad, con los ojos brillantes. Padre, siento que por primera vez en años mi alma tiene paz. Luis Toro respondió con voz firme. Esa es la paz que el mundo no puede dar. Es la recompensa del que deja el orgullo y abraza la verdad. Cristo no busca perfectos, busca sinceros. El pastor levantó la Biblia, temblando. Prometo que desde hoy predicaré la verdad aunque me quede solo. No hablaré más de riquezas, sino de gracia. No pediré más diezmos, pediré corazones. Luis Toro levantó la cruz y dijo con fuerza. Y ese día, hermano, el cielo te llamará verdadero siervo, porque servir no es mandar, es amar. El público explotó en aplausos, gritos y oraciones. Las cámaras captaron los rostros de los asistentes arrodillados, muchos con las manos alzadas. El sacerdote bajó la voz mirando al pastor directamente. Y recuerda esto, hermano, el dinero puede llenar templos, pero solo el Espíritu Santo llena almas. El pastor asintió entre sollozos. Luis Toro dio un paso hacia él y concluyó.
Cuando un siervo deja el oro por la cruz, el cielo canta. Porque esa es la ofrenda que Dios más aprecia, el corazón que regresa a casa. El público gritó, ¡Aleluya!, mientras las luces doradas envolvían el escenario. Esa noche el eco de la cruz se escuchó más fuerte que cualquier argumento, y en ese eco nació un nuevo comienzo. El aire en el auditorio era puro fuego espiritual. La multitud no dejaba de aplaudir y llorar. Algunos se abrazaban, otros simplemente permanecían en silencio, con los ojos cerrados. En el escenario, el padre Luis Toro seguía de pie, mientras el pastor Rivas se mantenía firme, con la Biblia contra el pecho, como si la sostuviera por primera vez con sentido. Luis Toro levantó la cruz y habló con una voz que llenó cada rincón del lugar. Hermanos, el Evangelio no es una promesa de riquezas, es una promesa de redención. No se trata de tener más, sino de ser más. Cristo no ofreció oro, ofreció perdón. Y el perdón es el tesoro más caro, porque se compra con amor. El público gritó, ¡Gloria a Dios! El pastor cerró los ojos, respirando con fuerza. Padre, ¿cómo pude pasar tantos años sin entender algo tan simple? Prediqué prosperidad cuando lo único que debía predicar era la cruz. Luis Toro asintió. Porque la cruz no vende, hermano. No promete comodidad, pero es la única que salva. Muchos huyen de ella porque no brilla, pero su sombra es la que guía al cielo. El silencio se hizo absoluto. El pastor levantó su mirada hacia la cruz del fondo del auditorio. Entonces, padre, ¿la verdadera prosperidad está en la cruz? Luis Toro sonrió. Exactamente. El hombre más rico del mundo no es el que tiene dinero, es el que ha aprendido a cargar su cruz con fe. Porque solo el que la abraza entiende el valor del sacrificio. El público comenzó a aplaudir suavemente, como si no quisieran interrumpir la solemnidad del momento. El pastor continuó con voz quebrada. Toda mi vida prediqué que quien da, recibe, pero nunca comprendí que quien se entrega ya lo recibió todo. Luis Toro bajó el micrófono, emocionado. El que se entrega, hermano, deja de negociar con Dios. Y cuando uno deja de negociar, empieza a amar. Las palabras resonaron como un eco sagrado. El pastor respiró profundo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Padre, yo vine a derrotarlo, pero usted me mostró que no hay victoria más grande que rendirse ante la verdad. Luis Toro bajó la cruz lentamente. Y rendirse ante la verdad es rendirse ante Cristo. El hombre que se arrodilla ante Dios no se inclina ante el mundo. El público estalló en aplausos y gritos de ¡Aleluya! Luis Toro levantó la cruz una vez más. El Evangelio no se predica con lujos, se predica con lágrimas, porque cada lágrima derramada en arrepentimiento vale más que 1000 ofrendas sin amor. El pastor miró al público y levantó su voz con fuerza. Yo no quiero más oro, quiero almas, no quiero templos de lujo, quiero templos vivos. El auditorio rugió en un aplauso ensordecedor. Luis Toro levantó la mano, y Dios te los dará, hermano, porque cuando el siervo deja el orgullo y abraza la cruz, el cielo le confía almas que antes no podía tocar. El pastor cayó de rodillas nuevamente, con lágrimas que brillaban bajo la luz dorada. Luis Toro se arrodilló a su lado y dijo con voz suave. Esta noche no hubo ganador ni perdedor, solo un pueblo que escuchó la verdad. Y la verdad, cuando se proclama con amor, cambia la historia. El público gritó de pie, una sola fe, una sola iglesia, un solo Señor. Las cámaras captaron el momento exacto en que el pastor y el sacerdote, de rodillas, oraban juntos frente a la cruz. La escena era pura gloria. La prosperidad había caído. La cruz había vencido. El auditorio estaba cubierto por una atmósfera que pocos podían describir. No era solo emoción. Era un peso sagrado que caía sobre cada alma. Los focos dorados iluminaban el centro del escenario, donde el padre Luis Toro y el pastor Rivas permanecían arrodillados frente a la cruz. El público lloraba, aplaudía, oraba. Aquello ya no era un debate. Era un altar abierto en medio de cientos de testigos. El pastor, con la voz quebrada, habló al micrófono sin levantarse. Padre, siento vergüenza. No por haber perdido el debate, sino por haber usado la palabra de Dios para ganar dinero. Pensé que lo hacía por fe, pero lo hacía por miedo. Miedo a la escasez. Miedo a no valer sin las ofrendas. Luis Toro lo miró con ternura. Hermano, Dios no te juzga por tus errores, sino por tu regreso. Pedro negó a Cristo 3 veces, y fue elegido para guiar su iglesia. El Señor no se fija en tus caídas, sino en tus rodillas.
El público gritó, ¡Amén! Y los aplausos inundaron el recinto. El pastor levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto. He enseñado a la gente que la bendición tenía precio, pero esta noche comprendí que la bendición más grande es ser perdonado. Luis Toro asintió. Así es, hermano, porque quien encuentra el perdón encuentra a Dios. No hay oro que pueda comprar la paz del alma. La verdadera prosperidad no se mide en cuentas bancarias, sino en corazones restaurados. El público respondió con un fuerte «Gloria a Dios». El pastor, aún arrodillado, miró al sacerdote con humildad. «Padre, ¿usted cree que aún puedo servir a Dios después de haberme equivocado tanto?» Luis Toro le puso una mano sobre el hombro. «Hermano, el que ha sido perdonado sirve mejor. Porque el que ha probado la misericordia predica con lágrimas, no con orgullo. Dios no busca perfectos, busca sinceros. Y tú, esta noche, le has abierto tu alma». El auditorio entero se puso de pie, aplaudiendo entre gritos de «Aleluya». Luis Toro levantó la cruz. Esta es la victoria de la fe. Cuando el hombre deja su vanidad y abraza la humildad. Hoy no gané yo, ni perdiste tú. Hoy ganó Cristo, porque volvió a ser el centro. El pastor, con lágrimas cayendo sin control, dijo con voz débil, «Padre, quiero pedirle algo. Quiero que ore por mí». Luis Toro asintió y se arrodilló junto a él. «Señor Jesús», dijo con voz temblorosa, «tú que conoces los corazones y sanas las heridas, recibe a este hermano que vuelve a ti. No mires su pasado, sino su deseo de servirte con verdad. Haz de él un predicador de tu gracia, no de oro, sino de misericordia». El público entero comenzó a orar en voz alta. Las luces bajaron lentamente mientras cientos de manos se alzaban hacia el cielo. El pastor lloraba desconsolado. «Gracias, Padre. Gracias por mostrarme que el verdadero altar no está en los templos, sino en el corazón». Luis Toro le respondió con voz baja. «Y ese altar, hermano, acaba de ser restaurado». El público aplaudió con tanta fuerza que el sonido pareció elevarse hasta los cielos. Esa noche no hubo teología ni discusión. Solo gracia. Y en medio del ruido de los aplausos, una frase se escuchó clara como el trueno. «El evangelio no se vende, se vive». El público seguía en pie, mientras una brisa suave parecía recorrer el auditorio como si el mismo Espíritu Santo se moviera entre las personas. Las luces doradas bañaban el rostro del pastor Rivas, quien aún de rodillas lloraba sin poder detenerse. Sus lágrimas caían sobre la Biblia abierta que sostenía con ambas manos. Frente a él, el padre Luis Toro lo observaba en silencio, sin juzgar, con los ojos llenos de misericordia. El pastor alzó la mirada hacia el crucifijo del fondo. «Señor, yo hablé tanto de ti y tan poco contigo. Te convertí en un discurso, en una marca, en una promesa, pero no en una relación». El público permanecía en completo silencio. Cada palabra suya era un puñal de humildad que atravesaba el corazón de todos los presentes. «Padre Toro», dijo con la voz temblorosa, «¿por qué Dios me permitió predicar tanto tiempo con error?» Luis Toro levantó la cruz y respondió con ternura. «Porque hasta los errores de los hombres sirven para manifestar la gloria de Dios. Cuando el Señor permite la oscuridad, no es para condenarnos, sino para que valoremos más la luz cuando llega». El público aplaudió suavemente. El pastor asintió, llorando. «Padre, he engañado sin querer, pero también he vivido engañado. El dinero me cegó. Me hizo creer que éxito era sinónimo de bendición». Luis Toro se acercó unos pasos. «El enemigo sabe que no todos caen con pecado. Algunos caen con brillo. El oro no siempre refleja luz, a veces refleja orgullo. Pero hoy, hermano, el oro cayó y la luz verdadera te alcanzó». El público gritó «Amén» y los aplausos llenaron el lugar. El pastor se levantó lentamente, con la Biblia en la mano. «Desde hoy prometo usar esta palabra no para pedir, sino para sanar. No para exigir, sino para enseñar. No para dominar, sino para servir». Luis Toro sonrió. «Entonces, hermano, has encontrado la verdadera libertad. Porque quien predica sin esperar recompensa, predica con el Espíritu Santo». El público gritó «Gloria a Dios». El pastor respiró hondo, mirando al auditorio. «Pueblo», dijo con voz entrecortada, «durante años les pedí dinero pero nunca les pedí perdón. Hoy les pido perdón. Si alguna vez los hice sentir que Dios los amaba menos por no diezmar, les ruego que me perdonen». El público comenzó a llorar y a aplaudir. Algunos se levantaron y gritaron «Te perdonamos, pastor».
Luis Toro levantó la cruz y dijo: Este es el milagro más grande, no la prosperidad, sino el perdón. Porque cuando un corazón perdona y otro se arrepiente, el cielo celebra más que por 1000 ofrendas juntas. El pastor bajó la cabeza y sus lágrimas empaparon su Biblia. Luis Toro colocó una mano sobre su hombro y añadió: Dios no busca bolsillos llenos. Busca almas vacías dispuestas a llenarse de su amor. El público gritó: ¡Aleluya! El pastor levantó su Biblia y declaró con fuerza: Hoy entiendo que la única riqueza que quiero es la presencia de Dios en mi vida. El público rugió de pie, gritando y llorando. Luis Toro, con voz firme, concluyó: Y esa presencia, hermano, es el único tesoro que no se oxida ni se roba. Quien la posee, ya lo tiene todo. Las luces del escenario se intensificaron, bañando a ambos en un resplandor dorado. Esa noche la humildad del pastor fue más poderosa que cualquier sermón. ¿Y el llanto? Fue su mejor predicación. El silencio que se apoderó del auditorio era diferente a todos los anteriores, profundo, reverente, casi celestial. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de los asistentes. Algunos estaban de rodillas, otros de pie con las manos levantadas. En el escenario, el pastor Rivas sostenía la Biblia contra su pecho, como si fuera el único refugio que le quedaba. Frente a él, el padre Luis Toro observaba con los ojos brillando bajo la luz dorada. El pastor rompió el silencio, su voz temblorosa pero llena de convicción. Padre, ahora comprendo por qué mis prédicas no llenaban el alma. Predicaba la prosperidad del bolsillo, no la del espíritu. Cuando el oro se vuelve el centro, la voz de Dios se apaga. Luis Toro dio un paso al frente. Así es, hermano. Porque cuando el oro habla, el evangelio calla. Pero cuando el oro calla, el cielo habla. Y hoy, hermano, el cielo ha vuelto a hablar a través de tu arrepentimiento. El público aplaudió, algunos gritando: ¡Gloria a Dios! El pastor respiró profundamente, con lágrimas en los ojos. ¿Sabe qué siento ahora, padre? Que todo el brillo que perseguí era sombra, y todo lo que desprecié era luz. Luis Toro levantó la cruz. Dios te permitió perder el brillo para que encontraras la llama. La llama de la verdad nunca necesita oro para brillar. Su resplandor viene del sacrificio, no de las monedas. El público gritó: ¡Amén! El pastor levantó su voz. Padre, he sido un siervo ciego, pero esta noche quiero volver a servir, ya no desde la abundancia, sino desde la pureza. Luis Toro lo miró con profunda paz. Entonces, hermano, esta noche has renacido, porque el que se vacía de orgullo se llena del espíritu, y el que deja el oro por la cruz cambia el ruido del dinero por la melodía del alma. El público se levantó en aplausos, el pastor levantó la Biblia al cielo. Padre, quiero volver a predicar, pero esta vez con lágrimas en lugar de promesas. Luis Toro sonrió. Y esas lágrimas, hermano, serán el sermón más verdadero que hayas dado jamás. Porque el que llora con sinceridad predica sin palabras. Las cámaras captaron el momento exacto en que el pastor se inclinaba hasta tocar el suelo con la frente. El padre Toro colocó la cruz sobre su cabeza y dijo con voz solemne: Dios te perdona, y con tu perdón, libera a muchos que vivían atados a la mentira. Que tu testimonio sea la voz que rompa las cadenas del engaño religioso. El público comenzó a gritar: ¡Aleluya!, mientras las luces se intensificaban. El pastor, de rodillas, lloró sin contenerse. Gracias, Dios mío, por mostrarme que tu amor no se compra. Gracias por abrir mis ojos a la verdad. Luis Toro bajó la cruz y murmuró: Y ahora, hermano, has entendido el mayor misterio del Evangelio, que el oro puede llenar los bolsillos, pero solo Cristo puede llenar el corazón. El público estalló en aplausos, gritos, lágrimas y alabanzas. En ese instante, los reflectores enfocaron el crucifijo, que parecía brillar con una luz propia. El pastor y el sacerdote permanecieron en silencio, mirando al cielo. No hacía falta decir más. El oro había callado, y el Evangelio había vuelto a hablar. El auditorio seguía envuelto en un silencio que pesaba como el aire antes de una tormenta, pero no era un silencio vacío, sino lleno de presencia. Se sentía algo sobrenatural flotando entre las luces doradas que caían sobre el escenario. El padre Luis Toro y el pastor Rivas permanecían de pie, ambos con la mirada levantada, como si escucharan algo que el resto no podía oír. Luis Toro habló primero, con voz suave, casi susurrante. ¿Lo sientes, hermano? No son aplausos. Es el cielo respirando entre nosotros. El pastor asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Sí, padre. Siento una paz que no conocía. Siento como si una voz dentro de mí dijera:
Ya basta de actuar, ahora vive. Luis Toro sonrió. Esa es la voz del cielo, no grita, susurra, no exige, invita. Y cuando la escuchas, no puedes volver a ser el mismo. El público contenía el aliento. Nadie quería interrumpir aquel momento sagrado. El pastor levantó su Biblia, con las manos temblorosas. He usado esta palabra para sostener mis intereses, pero ahora la usaré para sanar los de otros. Luis Toro se acercó un paso. Eso es lo que Dios esperaba de ti. Que dejaras de predicar por costumbre y empezaras a predicar por compasión. El evangelio sin amor es ruido, pero el evangelio con lágrimas se vuelve voz de Dios. El público gritó, «Gloria a Dios», y rompió en aplausos. El pastor levantó la mirada al crucifijo. Padre, ¿por qué siento que todo dentro de mí arde? Luis Toro bajó la cruz y respondió con solemnidad, porque el fuego del Espíritu te está purificando. No destruye, transforma. Te quema el orgullo, pero deja encendida la fe. Ese fuego, hermano, es el que hace nuevos a los siervos verdaderos. El público comenzó a orar en voz alta, algunos llorando, otros alabando. El pastor se llevó una mano al corazón. Padre, ahora entiendo. El diezmo no era el problema, el corazón era el problema. Yo pedía dinero porque dudaba del poder de Dios. Luis Toro asintió. Exacto. Y el que duda de Dios busca seguridad en las cosas. Pero el que confía en Él camina incluso cuando no ve el suelo. Los aplausos retumbaron. El pastor, conmovido, levantó su voz. Hoy renuncio a mis miedos, renuncio al oro, renuncio al control. Solo quiero que Dios sea mi sustento. Luis Toro levantó la cruz. Y desde este momento, hermano, el cielo te lo concede. Porque cuando el hombre suelta el oro, Dios le entrega su gloria. El público gritó, ¡Amén!, y aplaudió con fuerza. Las luces comenzaron a cambiar, proyectando una cálida tonalidad dorada sobre ambos predicadores. El pastor cayó de rodillas, llorando con fuerza. Padre, me siento libre. Luis Toro colocó la cruz sobre su cabeza. Porque lo estás, hermano. Hoy el cielo habló, y tú escuchaste. Esa es la verdadera libertad. El público entero se levantó, gritando, orando, alabando. El auditorio entero temblaba bajo una ola de fe pura. Las cámaras captaron el rostro del pastor, empapado en lágrimas y luz. Esa noche, su voz ya no pedía ofrendas. Su voz solo decía, «Gracias, Señor». El clamor del público resonaba como un río desbordado. Las lágrimas, los aplausos y las oraciones se entrelazaban en una sola melodía de fe. Era imposible no sentir la presencia divina recorriendo el lugar. El pastor Rivas, aún con la Biblia en la mano, miraba al público con los ojos enrojecidos, mientras el padre Luis Toro permanecía de pie junto a él, su cruz brillando bajo el reflejo de las luces. El pastor habló con la voz temblorosa, pero firme. Durante años creí que la iglesia se medía por sus paredes, por su tamaño, por sus ofrendas. Pero ahora entiendo que la iglesia viva no se levanta con ladrillos, sino con almas encendidas. Luis Toro asintió. Así es, hermano. La iglesia no se construye con cemento, sino con corazones que aman. No es un edificio, es un cuerpo vivo. Y Cristo es su cabeza. Donde hay amor, hay altar. Donde hay fe, hay templo. El público gritó, «Gloria a Dios», y los aplausos sacudieron el lugar. El pastor respiró profundamente. Yo pensé que estaba guiando a la gente hacia el reino, pero los estaba guiando hacia mis intereses. Hoy me doy cuenta de que no era pastor de almas, sino administrador de templos. Luis Toro lo miró con compasión. Y hoy vuelves a ser pastor, hermano, porque el verdadero pastor no cuenta las ovejas, las carga cuando se cansan. No pide que le den, se da por ellas. Los aplausos fueron ensordecedores. El pastor bajó la cabeza y dijo entre lágrimas, «¿Cómo pude olvidar que Cristo echó a los mercaderes del templo? Yo mismo me había convertido en uno de ellos». Luis Toro levantó la cruz. El enemigo es astuto. No siempre tienta con pecado, a veces tienta con éxito, pero Dios permitió que vieras tu error para levantar en ti una iglesia más pura. La iglesia que no se sostiene con diezmos, sino con verdad. El público gritó, «Amén». El pastor levantó la Biblia con ambas manos. «Entonces, Padre, desde hoy mi templo será el corazón del pueblo. Predicaré sin miedo, sin precio y sin intereses». Luis Toro sonrió.
y el cielo te sostendrá. Porque el que predica sin buscar ganancia material predica con poder espiritual. El público se puso de pie, aplaudiendo y gritando, ¡Aleluya! Las cámaras captaron los rostros de las personas orando, abrazándose, llorando. El pastor continuó, su voz quebrada por la emoción. Hoy entiendo que el templo más hermoso no tiene techo ni paredes. El templo verdadero está en cada vida transformada por Cristo. Luis Toro alzó la cruz y proclamó, y ese templo jamás caerá, porque fue edificado con amor, no con dinero. El auditorio estalló en un grito unánime. ¡Gloria a Dios! El pastor cayó de rodillas con los brazos extendidos hacia el cielo. Luis Toro lo miró y con voz suave añadió, «Hermano, hoy has dejado de ser un predicador de prosperidad, para convertirte en un testigo de la cruz. Y esa, hijo mío, es la iglesia que Dios quería ver en ti». Las luces se apagaron lentamente, quedando solo un rayo dorado sobre ambos. El público lloraba y aplaudía, sabiendo que lo que habían presenciado no era un debate. Era el renacimiento de una fe verdadera. El ambiente en el auditorio se volvió una mezcla de paz y gloria. Ya no había tensión, solo una presencia cálida que envolvía a todos los presentes. Las cámaras se movían lentamente, captando las lágrimas, los brazos levantados, los rostros encendidos por la emoción. El pastor Rivas, aún con la Biblia en las manos, miraba al público con humildad. Frente a él, el padre Luis Toro mantenía la cruz en alto, irradiando serenidad. El pastor habló. Su voz temblaba, pero no por miedo, por gratitud. «Padre, hoy entiendo que el verdadero templo no está hecho de piedra ni de oro. Está hecho de vidas que se dejan moldear por el Espíritu. La gente no necesita un edificio, necesita un encuentro». Luis Toro sonrió. «Amén, hermano. Cristo no predicó en templos de mármol, sino en corazones de barro. Porque él sabía que el barro, aunque frágil, es el único que puede transformarse en vasija cuando pasa por el fuego del amor». El público gritó, «¡Gloria a Dios!», con una energía que estremeció el suelo. El pastor respiró profundamente. «Durante años busqué llenar bancas vacías, pero nunca miré si las almas estaban llenas. Hoy me doy cuenta de que tenía templos repletos y corazones vacíos». Luis Toro levantó la cruz y exclamó, «Y esa es la tragedia de este tiempo. Iglesias repletas de gente, pero vacías de fe. Templos decorados, pero corazones apagados. La iglesia de Cristo no necesita luces. Necesita lágrimas que limpien el alma». El público aplaudió con fuerza, algunos gritando, «¡Aleluya!». El pastor levantó la Biblia. «Padre, ¿cómo puedo empezar de nuevo? ¿Cómo limpio lo que ensucié con mi ambición?». Luis Toro bajó la cruz y se acercó unos pasos. «Empieza predicando la verdad, sin adornos, sin miedo. Predica con tus cicatrices, porque el mundo necesita escuchar no solo lo que Dios promete, sino lo que transforma. No hay testimonio más poderoso que el del caído que se levanta». El pastor asintió visiblemente conmovido. «Entonces mi primera predicación nueva será esta, que el dinero puede comprar templos, pero solo el perdón construye almas». Luis Toro lo miró con ternura. «Y esa, hermano, será tu verdadera herencia. Porque el templo del corazón no se derrumba, no envejece, no se vende, permanece». El público estalló en aplausos y vítores. Las cámaras enfocaron a la gente de pie, algunos abrazándose, otros llorando en silencio. El pastor extendió la mano hacia el sacerdote. «Gracias, padre. Hoy no solo me corrigió, me devolvió el alma». Luis Toro tomó su mano con firmeza. «No fui yo, hermano. Fue el Evangelio, la palabra que no busca aplausos, sino conversiones». El pastor sonrió entre lágrimas. «Padre, ¿sabe qué me gustaría? Que un día predicáramos juntos, no para debatir, sino para sanar». Luis Toro levantó la cruz y respondió, «Ese día será un milagro, y acaba de comenzar. Porque hoy 2 siervos se unieron bajo una sola verdad, la de un Cristo que no se compra, sino que se ama». El público gritó, «¡Cristo vive!», en una sola voz que hizo temblar el recinto. Los focos se centraron en ambos hombres, unidos frente a la cruz. El pastor levantó la Biblia y proclamó, «El templo está aquí, en cada corazón que cree». Y la multitud respondió con un rugido de fe que retumbó hasta el cielo. Las luces del auditorio bajaron lentamente, bañando el escenario con un resplandor dorado que parecía venir del mismo cielo. Las cámaras enfocaban los rostros llorosos del público. Nadie quería irse, nadie quería perder un solo segundo de lo que estaban presenciando.
El padre Luis Toro y el pastor Rivas permanecían en el centro, frente al crucifijo iluminado, mientras una brisa invisible recorría el lugar como un suspiro divino. El pastor levantó su Biblia al cielo, la voz aún quebrada por la emoción. Padre, el evangelio que predicaba estaba muerto, pero hoy volvió a la vida. Durante años hablé de bendición, pero olvidé hablar de arrepentimiento. Prometí riquezas, cuando el mayor tesoro era la misericordia de Dios. Luis Toro levantó la cruz, su mirada firme, llena de ternura. El evangelio nunca muere, hermano. Solo espera que los hombres dejen de buscar oro y vuelvan a mirar la cruz. Cuando el mensaje se limpia del interés, vuelve a ser fuego. Y ese fuego, hermano, arde en ti otra vez. El público gritó, ¡Amén!, y los aplausos retumbaron. El pastor respiró profundamente, sus manos temblaban. Padre, siento como si todo dentro de mí se quebrara, pero a la vez se reconstruyera. Luis Toro asintió con serenidad. Así actúa la verdad. No destruye para humillar, destruye para rehacer. Dios no rompe vasos para tirarlos, los rompe para llenarlos con su gracia. El pastor bajó la cabeza, sus lágrimas caían sobre la Biblia abierta. Yo hablaba de fe, pero no la vivía. Hablaba de entrega, pero nunca solté el control. Luis Toro dio un paso hacia él. Y por eso Dios te trajo aquí. Porque la fe verdadera no se mide en palabras, sino en renuncias. Cuando uno renuncia a lo que ama por obedecer a Dios, recién empieza a conocerlo. El público lloraba, las voces de «Gloria a Dios» llenaban cada rincón. El pastor alzó la vista hacia el crucifijo. Padre, quiero que el mundo vea este momento. Que vean que no hay pecado tan grande que el amor de Dios no pueda redimir. Luis Toro levantó la cruz. Que así sea, hermano. Porque cada vez que un siervo cae y se levanta, el evangelio renace ante los ojos del mundo. El testimonio del arrepentido vale más que 1000 prédicas de los soberbios. El público gritó ¡Aleluya!, con un fervor incontenible. El pastor levantó el micrófono, la voz firme por primera vez. Escuchen, pueblo de Dios. No teman reconocer sus errores. El evangelio no es para los perfectos, es para los que se atreven a cambiar. El público estalló en aplausos gritando «Así es» y «Gloria a Cristo». Luis Toro con voz profunda añadió, el evangelio puro no busca aplausos, busca conversiones. Y esta noche, hermano, tu caída se convirtió en la predicación más poderosa de tu vida. El pastor se cubrió el rostro, quebrado por completo, mientras el público lloraba con él. Luis Toro colocó la cruz sobre su cabeza y dijo con voz suave, el cielo se alegra más por un pecador arrepentido que por 1000 justos que no necesitan conversión. Y esta noche, hermano, el cielo está de fiesta. Las luces subieron lentamente, iluminando ambos rostros. El pastor y el sacerdote se miraron con una sonrisa llena de fe. La cámara se acercó y captó la cruz entre ellos, brillando intensamente. Y en ese instante todos comprendieron que el evangelio había vuelto a nacer. El auditorio vibraba como si cada corazón allí presente latiera al mismo ritmo. No eran solo aplausos. Era una sinfonía de fe. Las cámaras se movían lentamente, captando rostros bañados en lágrimas, manos alzadas y miradas perdidas en el cielo. En el centro del escenario, el padre Luis Toro y el pastor Rivas permanecían frente al crucifijo, con la luz dorada cayendo sobre ellos como un manto celestial. El pastor respiró profundamente, su voz cargada de emoción. Padre, he predicado durante 40 años, pero jamás había sentido a Dios tan cerca. Hoy, por primera vez, no hablo desde mi mente, sino desde mi alma. Luis Toro levantó la cruz con firmeza. Porque esta vez no estás hablando de Dios, hermano. Estás hablando con Él. El cielo no escucha al que grita más fuerte, sino al que habla con el corazón roto. El público gritó, «Gloria a Dios», y los aplausos resonaron como truenos. El pastor alzó la Biblia, las manos temblando. Ya no quiero aplausos, quiero almas transformadas, quiero un pueblo que viva el evangelio, no que lo compre. Luis Toro asintió con una sonrisa leve. Y Dios escuchó tu oración, hermano. Porque cuando un siervo deja de buscar la gloria humana, el cielo empieza a aplaudir. El público estalló en vítores. Algunos se arrodillaban, otros lloraban abiertamente. Las cámaras mostraban a mujeres abrazándose, hombres llorando, jóvenes con los ojos cerrados orando. Era como si el Espíritu Santo caminara entre ellos. El pastor bajó la Biblia y dijo con voz suave,
Padre. Esta noche comprendí que el oro solo brilla, pero no ilumina, que la fama llena auditorios, pero no corazones. Luis Toro se acercó un paso. Y que la humildad, hermano, aunque no brille, alumbra, porque la luz más pura no viene del escenario, sino del alma que se entrega sin reservas. El público gritó, ¡Amén! El pastor alzó la mirada al crucifijo. Durante años busqué que el mundo hablara de mí, pero hoy solo quiero que el cielo hable de mí. Luis Toro respondió con solemnidad, y el cielo ya lo hizo, hermano. Porque mientras el mundo te criticaba, el cielo te miraba con compasión. Y cuando te humillaste, el cielo se levantó a aplaudirte. Los aplausos fueron ensordecedores. El pastor cayó de rodillas cubriéndose el rostro entre las manos. Luis Toro colocó la cruz sobre su cabeza. Hijo, el mayor milagro no fue sanar enfermos ni llenar templos. El milagro más grande es ver a un hombre quebrarse ante Dios y levantarse transformado. El público gritó, ¡Aleluya!, una y otra vez. El pastor levantó la vista, llorando. Padre, quiero usar mi voz para reparar el daño que hice. Quiero hablar de Cristo como lo hizo Pedro, con lágrimas y verdad. Luis Toro levantó la cruz. Entonces, hermano, hoy empieza tu verdadero ministerio. Porque solo el que cae entiende cómo levantar a otros. El público entero se puso de pie. Las luces, el sonido, el ambiente. Todo era gloria pura. Luis Toro miró al público y dijo, el cielo está aplaudiendo, hermanos, y no por nosotros, sino porque un corazón ha vuelto a casa. El pastor, aún de rodillas, miró al público con los ojos brillando. Y por primera vez en años, no se escuchó su voz, sino su llanto. Un llanto que decía más que 1000 sermones. El sonido de los aplausos fue apagándose poco a poco, hasta quedar solo el eco del llanto. Las luces se tornaron suaves, cálidas, y el ambiente del auditorio se volvió un santuario. Nadie hablaba, nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiese detenido para escuchar el suspiro de dos almas transformadas. El pastor Rivas, aún arrodillado, miraba el suelo con lágrimas cayendo sobre las páginas abiertas de su Biblia. Frente a él, el padre Luis Toro lo observaba en silencio, con la cruz en alto y el corazón conmovido. El pastor rompió el silencio con voz temblorosa. Padre, siempre creí que la gloria de un predicador era tener multitudes, cámaras, reconocimientos. Pero hoy sé que la verdadera gloria es esta: estar de rodillas. Luis Toro bajó la cruz lentamente. Esa, hermano, es la única gloria que el cielo aplaude. Porque la grandeza de Dios se revela en la humildad del hombre, no en quien se eleva, sino en quien se inclina. El público respondió con un «Amén», tan fuerte que pareció estremecer las paredes. El pastor respiró con dificultad, las palabras saliendo entre sollozos. Yo hablaba del reino, pero buscaba mi trono. Hablaba del evangelio, pero defendía mi nombre. Luis Toro colocó la mano sobre su hombro. Y sin embargo, Dios no te desechó. Solo esperó el momento en que tus rodillas tocaran el suelo. Porque ese es el trono donde Él reina, el corazón que se entrega. El público comenzó a aplaudir suavemente, algunos llorando. El pastor levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y paz. Padre, siento vergüenza de haber predicado tanto sin conocer a Cristo de verdad. Luis Toro sonrió. No te avergüences, hermano. Nadie puede predicarlo bien sin haberlo encontrado primero. Y tú lo encontraste esta noche no en los aplausos, sino en las lágrimas. El público gritó, ¡Gloria a Dios! El pastor se puso lentamente de pie, tambaleante, pero con el rostro iluminado. Padre, quiero dedicar el resto de mi vida a servir sin esperar nada. Quiero caminar entre los pobres, ayudar a los que no tienen voz. Luis Toro lo miró con orgullo fraternal. Y ahí, hermano, conocerás el rostro más puro de Cristo. Porque Él vive entre los que sufren. El que predica desde un púlpito puede impresionar, pero el que sirve desde el suelo, transforma. Los aplausos se intensificaron. El pastor levantó la Biblia y exclamó, que mi nombre se borre si es necesario, pero que el nombre de Cristo se escuche hasta el fin del mundo. Luis Toro levantó la cruz al cielo. Y así será. Porque los nombres de los humildes no se escriben en paredes, sino en el corazón de Dios. El público rugió con un ¡Aleluya! Ensordecedor. Las luces se centraron sobre ambos, bañándolos en una aurora dorada. El pastor sonrió entre lágrimas. Padre,
Nunca imaginé que perderlo todo me haría ganar tanto. Luis Toro respondió con calma. Perdiste oro, pero ganaste gloria. Perdiste templos, pero ganaste almas. Perdiste poder, pero recuperaste el evangelio. El público lloraba, aplaudía, se abrazaba. Esa noche, la gloria no estaba en los reflectores, sino en las lágrimas que caían sobre el altar. Y entre esas lágrimas, nació un nuevo siervo de Dios. El auditorio seguía en pie, envuelto en un silencio reverente. El aire olía a fe, a redención, a algo que no se podía explicar con palabras. El pastor Rivas sostenía su Biblia contra el pecho, mientras el padre Luis Toro permanecía con la cruz levantada, observándolo con esa mirada serena que solo tienen los hombres que conocen la verdad. El pastor respiró hondo. Su voz temblorosa rompió el silencio. Padre, después de todo lo que hemos vivido esta noche, me doy cuenta de que Dios no me trajo aquí para debatir, sino para confesar. No para demostrar que tengo razón, sino para recordar que necesito perdón. Luis Toro bajó la cruz lentamente y su voz sonó firme y dulce a la vez. El que confiesa no se humilla, se libera. La verdad no avergüenza al que se arrepiente, lo purifica. Dios no busca labios que ganen debates, busca corazones que pidan perdón. El público gritó, ¡Amén!, con lágrimas en los ojos. El pastor levantó su rostro, ahora sereno. Padre, me doy cuenta de que todo lo que prediqué sobre prosperidad fue una cortina de humo. Yo hablaba de milagros financieros mientras ignoraba los milagros del alma. Hoy sé que el verdadero milagro no está en los bolsillos llenos, sino en el corazón que se vacía del ego. Luis Toro asintió. Y ese, hermano, es el milagro que agrada al cielo. Porque cuando un siervo deja de mirarse a sí mismo y vuelve su mirada a Cristo, el cielo se abre. El público aplaudió, algunos llorando con las manos sobre el rostro. El pastor respiró hondo. Esta será mi última predicación de mentira, Padre. Desde hoy solo hablaré de la cruz, de la sangre que limpia, del amor que no se vende. Luis Toro levantó la cruz. Y esa será tu predicación más poderosa. Porque el que predica sin buscar recompensa, se convierte en voz del mismo evangelio. El público gritó, ¡Gloria a Dios! El pastor se giró hacia el público, levantando su Biblia. Hermanos, no busquen a Dios en los templos de oro, sino en los corazones que sufren. No crean que su fe se mide por el dinero que dan, sino por el amor con que sirven. Cristo no cobró por morir. No cobren ustedes por predicar. El auditorio estalló en un grito de ¡Aleluya! Las lágrimas corrían por todos lados. Los aplausos eran interminables. Luis Toro levantó la cruz y proclamó con fuerza. El Evangelio ha sido restaurado en este altar. Y hoy el cielo celebra, porque un siervo perdido ha vuelto al camino. El pastor bajó la cabeza y su voz se quebró. Padre, ¿puedo decirle algo más? Luis Toro sonrió. Habla, hermano. El pastor levantó la vista. Si alguna vez vuelvo a predicar por dinero, que Dios me quite la voz. Prefiero el silencio a volver a mentir en su nombre. El público se estremeció. Luis Toro levantó la cruz sobre su cabeza. Entonces, hermano, Dios sellará tus labios solo para hablar verdad. Desde ahora tu voz no será tuya, será del Espíritu. El público gritó, ¡Amén!, y los aplausos se elevaron como una tormenta de fe. Las luces del escenario se intensificaron, y mientras ambos hombres alzaban sus manos al cielo, el auditorio entero comprendió que aquella noche no había ganado un argumento, había resucitado un mensaje. Las luces del auditorio brillaban como si el mismo cielo se hubiera abierto. El público no dejaba de llorar, de gritar, ¡Gloria a Dios!, de abrazarse. Las cámaras captaban rostros transformados, almas encendidas. En el centro del escenario, el padre Luis Toro y el pastor Rivas permanecían de pie, frente al crucifijo iluminado, respirando el mismo aire de fe y redención. El pastor, con la voz suave pero decidida, rompió el silencio. Padre, siento que esta noche no solo se rompieron mis cadenas, sino también las de muchos que estaban atados al miedo, al dinero y a la culpa. Luis Toro asintió levantando la cruz. Así es, hermano, porque cuando un siervo se libera, libera a su pueblo. La cadena más fuerte no es la de hierro, es la del ejemplo. Si el líder se corrompe, el rebaño tropieza, pero si el líder se humilla, el pueblo resucita. El público gritó, ¡Amén!, y los aplausos llenaron el aire. El pastor alzó la Biblia con las dos manos. Entonces hoy, frente a este altar, hago un pacto con Dios. Prometo no volver a usar su palabra para beneficio propio. Prometo vivir para servir, no para lucrar.
Luis Toro lo miró fijamente. Su voz retumbó en el auditorio. Y ese pacto, hermano, no se firma con tinta, se firma con lágrimas, no se sella con palabras, se sella con obediencia. El pastor, conmovido, dejó caer una lágrima sobre las páginas abiertas de su Biblia. Entonces, que esta lágrima sea mi firma, Padre. Que mi dolor sea mi ofrenda. Luis Toro levantó la cruz y la colocó sobre la Biblia. Y el cielo ha aceptado tu pacto, porque la ofrenda más pura no es la del oro, sino la del arrepentimiento. El público estalló en aplausos y gritos de «¡Gloria a Dios!». El pastor miró al público, respirando con fuerza. «Hermanos, durante años los enseñé a pactar con sobres, pero el verdadero pacto no está en el dinero. El verdadero pacto es cuando un corazón se entrega y deja que Dios lo transforme». Los gritos de «¡Aleluya!» llenaron el auditorio. Luis Toro bajó la cruz lentamente. Y ese pacto, hermanos, no se rompe, porque fue sellado no con billetes, sino con fe. Hoy el cielo sonríe porque una voz que cobraba por predicar, ahora predica por amor. El pastor, con lágrimas fluyendo, levantó la mirada. «Padre, ¿sabe qué siento? Que Dios me ha devuelto algo que había perdido. El gozo de servir». Luis Toro sonrió. Ese gozo es el sello del Espíritu Santo. Es el premio del que se arrepiente, la sonrisa del cielo ante un corazón rendido. El público gritó, «¡Amén!», con fuerza. El pastor cayó de rodillas una vez más, extendiendo sus manos al cielo. «Gracias, Señor, por no soltarme cuando me perdí. Gracias por recordarme que tu gracia no tiene precio». Luis Toro se arrodilló junto a él, y juntos oraron. «Padre eterno», dijo Luis Toro, «recibe este pacto no de palabras, sino de entrega. Que este siervo tuyo lleve tu evangelio como antorcha y jamás vuelva a cambiar la luz por el oro». El público entero se arrodilló. Las luces doradas parecían descender del techo. Y en ese instante el debate se convirtió en un santuario. No había rivales, no había argumentos, solo un pacto. Entre un hombre arrepentido y un Dios que nunca deja de amar. El aire en el auditorio estaba cargado de una energía indescriptible, una mezcla de lágrimas, gozo y reverencia. Cientos de personas seguían de rodillas, mientras en el escenario el padre Luis Toro y el pastor Rivas oraban juntos frente al crucifijo que resplandecía como una llama viva. Las cámaras no dejaban de grabar, captando el momento en que la fe vencía a la soberbia, y la verdad rescataba a un alma perdida. El pastor fue el primero en hablar. Su voz se quebraba entre sollozos. «Padre, antes de este debate, creía que el éxito de un siervo era cuánta gente lo seguía, pero hoy entiendo que el verdadero éxito es cuánta gente se salva gracias a él». Luis Toro levantó la cruz. «Así es, hermano. El cielo no cuenta vistas, cuenta conversiones. No mide templos, mide corazones. La fama es terrenal. La fidelidad es eterna». El público gritó, «¡Amén!», con fuerza. El pastor alzó la Biblia. «Padre, he comprendido que el que predica para ganar aplausos termina vacío, pero el que predica para ganar almas nunca se queda solo». Luis Toro asintió. «Porque quien busca la gloria del hombre se cansa, pero quien busca la gloria de Dios renace cada día. Hermano, has muerto al orgullo y renacido en la verdad». El pastor sonrió entre lágrimas. «Y esa verdad, Padre, me duele, pero me sana». Luis Toro se acercó y le tocó el hombro. «La verdad siempre duele antes de sanar. Es como el bisturí de Dios. Corta lo que mata para rescatar lo que vive. Y esta noche, hermano, el Señor ha hecho cirugía en tu alma». El público gritó, «¡Gloria a Dios!», mientras los aplausos llenaban la sala. El pastor respiró profundamente, su voz se volvió firme. «Desde hoy prometo ser un pastor que no cobra por predicar, sino que paga el precio por hacerlo. Predicaré aunque duela, aunque me critiquen, aunque me abandonen. Porque ya no trabajo para hombres, sino para el cielo». Luis Toro levantó la cruz. «Y el cielo sostendrá tus pasos». Porque cuando un siervo predica con lágrimas, cada palabra se convierte en semilla. Y esas semillas, hermano, harán florecer almas en todo lugar donde lleguen. El público gritó, «¡Aleluya!», y comenzó a orar. El pastor alzó la vista al crucifijo. «Padre, quiero que mi última palabra de esta noche sea para él». Luis Toro asintió. «Habla, hermano». El pastor alzó las manos al cielo. «Señor Jesús, no quiero oro, ni templos, ni fama. Solo quiero ser un eco de tu voz. Si alguna vez me pierdo, grítame con tu verdad.
Si caigo, levántame con tu misericordia. Si callo, háblale al mundo a través de mi silencio. Las lágrimas corrían por todos los rostros del público. Luis Toro, conmovido, levantó la cruz y exclamó con fuerza: «Padre, este siervo ha vuelto. Recíbelo en tu gracia y úsalo para restaurar corazones». Los gritos de «Gloria a Dios» se escucharon por todo el recinto. El pastor se arrodilló una vez más, mientras el sacerdote extendía la cruz sobre él. Las cámaras captaron ese instante eterno. 2 hombres, un altar y una sola verdad. Luis Toro bajó la voz mirando al público. Y así termina este encuentro, hermanos, no con un ganador, sino con un redimido. Porque en el reino de Dios el que se humilla es el que vence. El público se puso de pie, aplaudiendo sin parar. La cruz brilló más fuerte que nunca. Y el eco del amén se elevó como un canto que tocó el cielo. El auditorio entero se había convertido en un templo vivo. Las luces, las lágrimas y los aplausos formaban una atmósfera que parecía descender del mismo cielo. La cámara enfocaba a el padre Luis Toro, de pie con la cruz en alto, y a el pastor Rivas aún de rodillas con la Biblia sobre el corazón. El silencio volvió a cubrir la sala. Era el silencio de la presencia de Dios. Luis Toro habló con voz profunda, pausada, como si cada palabra pesara una eternidad. Hermanos, esta noche no presenciamos un debate, sino una resurrección. No de un cuerpo, sino de un alma. El enemigo quiso disfrazar el evangelio con oro, pero Cristo volvió a desnudarlo con verdad. El mundo vende promesas, pero la cruz regala redención. El público respondió con un poderoso «Amén». El pastor levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero llenos de luz. «Padre, vine con orgullo, y me voy con propósito. Creí que venía a defender mi doctrina, pero Dios me trajo a defender mi alma». Luis Toro bajó la cruz y sonrió. «Y lo lograste, hermano. Porque la victoria más grande no es la del que convence, sino la del que se convierte. Hoy el cielo celebra, porque un siervo volvió a casa». Los aplausos estallaron. Algunos gritaban «Gloria a Dios», otros lloraban en silencio. El pastor se puso de pie lentamente, con ayuda del sacerdote. «Padre, si me permite, quiero decirle algo al pueblo». Luis Toro asintió entregándole el micrófono. El pastor alzó la Biblia y dijo con voz temblorosa pero firme: «Hermanos, les enseñé mal. Les hablé de prosperidad cuando debía hablarles de santidad. Les prometí riquezas cuando debía prometerles la cruz. Hoy, frente a ustedes, lo confieso. Cristo no nos llama a ser ricos, nos llama a ser fieles». El público rompió en llanto. Los aplausos eran interminables. El pastor respiró hondo. «Que mi ministerio empiece de nuevo. Desde hoy no predicaré para ser escuchado, sino para obedecer. No cobraré por la palabra, porque la palabra me compró a mí con sangre». Luis Toro levantó la cruz con solemnidad. «Y esa sangre, hermano, limpia toda deuda. No la que se paga con dinero, sino la que se salda con humildad. Esta noche el altar ha sido purificado». El público gritó «¡Aleluya!» y comenzó a orar. El pastor miró al sacerdote. «Padre, me derrotó, pero me salvó». Luis Toro negó suavemente. «No te derroté, hermano. Te acompañé al Calvario y Cristo te levantó». El debate terminó donde todo comenzó, a los pies de la cruz. Los aplausos fueron tan intensos que hicieron vibrar el suelo. Las cámaras captaron la imagen final. Ambos hombres de pie mirando al crucifijo. Luis Toro habló por última vez. «La iglesia no se sostiene con dinero, sino con fe. No se edifica con oro, sino con almas. Y esta noche, hermanos, una de esas almas volvió a brillar». El pastor cerró los ojos y susurró: «Gracias, Señor, por quitarme el oro y devolverme el evangelio». El público entero gritó: «¡Cristo vive!». Las luces ascendieron, y una melodía suave comenzó a llenar el lugar. El evento que empezó como un enfrentamiento terminó como un avivamiento, y cuando las cámaras se apagaron, el eco de una verdad quedó flotando en el aire. El dinero compra templos, pero solo la cruz conquista corazones.